día con todos los que me están observando. Quien les habla, me presento, soy Alarcón Calderón Jesús Alexander, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión quiero hablar de la obra La náusea, que es escrita por Jean-Paul Sartre. Quiero hablar un poco de Jean-Paul Sartre antes de introducirnos, de sumergirnos en la obra que él escribe. Jean-Paul Sartre nace en el año de 1905 y fallece en el año de 1980. Aparte de eso, él nació en París y muere en dicho lugar que él nace, en su lugar natal. En el año de 1964, él gana el Premio Nobel de la Literatura, por lo cual es un punto muy importante porque de por sí la parte de su historia del escritor se relaciona con la novela que es escrita La náusea. Entonces el escritor en el año de 1964 rechaza totalmente el Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? O sea, yo también me pregunto por qué, porque el reconocimiento es importante, porque nos damos cuenta que valoran nuestra literatura. Pero, ¿qué pasa? Que él tiene un sentido filosófico, un sentido que él interpreta. ¿Por qué? Él dice que el premio, bueno, yo lo interpreto así y porque lo he leído, él dice que el premio de ganar nos lleva a poder solamente fijarnos en ese objetivo, de poder solamente fijarnos en el premio y dejando de lado el arte de la escritura. Entonces el premio no nos ayuda a poder tener una valoración del arte de escribir, y por ende él rechaza el premio para establecer su ideología que él tenía, porque si lo recibía es como que iba en contra de lo que él pensaba, de su convicción. Entonces deja a un lado el premio Nobel y se le fue otorgado a Camus también, a Camus, que era su amigo en ese entonces. Ahora nos sumergimos en la obra La náusea. La náusea trata de un protagonista llamado Ronquentin. Soy un poco confuso con los nombres. Su nombre es Anthony Ronquentin. Bueno, también se le dice Antoine Ronquentin, de la edad de 30 años. Entonces, Antoine Ronquentin era una persona solitaria, no tenía amigos, no tenía con quién charlar, en ese sentido de que era solitario. Vivía en su soledad y vivía también de la pensión. Entonces, conforme va narrando la historia, nos damos cuenta que este protagonista, Ronquentin, era muy aparte de ser existencialista a ser filosófico, lo cual yo lo identifico a este protagonista más con el escritor, o sea, que tiene hilación con la vida del escritor. Es como que el escritor se ha metido a la obra y ha narrado una parte de su vida y le ha puesto solamente un cambio de nombre, pero en sí yo siento que es el escritor. Entonces nos damos cuenta que muy aparte de poner él su punto de vista en la obra, habla sobre también el amorío que yo quiero resaltar, que es Annie. Annie es la persona con quien ya no tiene una relación y simplemente se terminó hace un tiempo atrás, y solamente me doy cuenta que en cada parte de la obra es como que la recuerda y le extraña, solamente que creo que se hace loco porque él dice, hay una parte de la obra que dice, qué raro, ya, o sea, yo la recuerdo y ya no siento nada. Si ese sentir no es nada, ¿qué? Eso es como que me confunde sus preguntas, pero da a entender que él ya no siente nada, pero en cada anécdota que él tiene va recordando puntos de Annie. Entonces, conforme va transcurriendo la obra, vamos analizando un poco. Annie ya pues es una parte de su vida pasada, pero ¿qué pasa? Que tiene un reencuentro con ella. Pero antes de hablar de esto, él en su soledad conoció a la patrona de dicho lugar donde él se encontraba, que el lugar se llama Bouvilliers. Bouvilliers, pues yo pensaba que existe, pero no existe. Es un lugar imaginario, pero en realidad lo comparo con la vida del escritor. Bueno, ya, eso es salirme del tema. Entonces, en el lugar Bouvilliers había una residencia que estaba la patrona se llamaba Francois, confuso el nombre, Francois. Entonces, él tenía una relación íntima con ella. Hasta en cierto punto hay una parte de la obra donde él narra que no la encontró cuando un día quiso estar con ella, no la encontró y entró en un total desespero. Entonces me dio un poco de risa porque no pudo controlarse en ese sentido. Conforme va pasando el tiempo, las anécdotas,
en cada anécdota va teniendo bastantes preguntas sobre su vida. Esas preguntas, por mi parte, me confundía porque era como que realizaba las cosas y después él es como que reflexionaba y decía ¿por qué? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en tal lugar? ¿Qué hago acá? Entonces es como que yo en mi mente decía, concéntrate en tu vida y deja de andar preguntándote, vive lo que estás haciendo ahora, porque si te preocupas tanto en por qué o qué hago, no vas a aprovechar el momento o sacarle el provecho en el momento que estás presente. Pero en cierta parte es un punto de la importancia del existencialismo, porque ciertas preguntas nos llevan a poder tener a poder tener un resultado de cierta deliberación que hace, porque en él se analiza, hace preguntas, se contesta él mismo, y es muy importante porque en la parte existencialista es como que logra encontrar el sentido a la vida. Entonces, volviendo al suceso, me quedé en la parte de que él tenía pues una relación íntima con la patrona, y también hay una parte que narra que él sale del lugar, sale de su vivienda y sale pues tranquilo a la calle, no encuentra gente, no se preocupa, es como que entra en un estado de hipótesis y dice ¿por qué no hay gente? ¿Por qué el lugar está tan tranquilo? Entonces él se da cuenta de que era domingo. Entonces ese día domingo era como que ya pues la familia sale, es un lugar tranquilo, no hay tanta bulla y ya pues. Entonces él se dirige a la biblioteca creo. Se dirige a la biblioteca y en la biblioteca se encuentra un protagonista importante. Yo lo considero importante porque de por sí es como que él tiene un punto ideológico diferente, y el autodidacto tiene otro punto diferente de pensar. Entonces, al encontrarse allí, en la librería se conocen y queda pues para que el autodidacto visite la casa donde habitaba pues el protagonista, que es Ronquetín. Ronquetín le abre las puertas al autodidacto y lo recibe y comienzan a charlar. ¿Qué pasa? Que él comienza a contar las historias que él tenía que contar, su anécdota de vida del autodidacto. Pero esto lo volvía muy soporífero al protagonista, porque le aburría totalmente escuchar cómo contar historias. Creo que él contaba historias también muy ajenas, porque sí resalta en la obra donde dice contar historias ajenas no tiene sentido. Entonces, después de que lo haya visitado, después de conversar, él les da postales al autodidacta, con la intención de que se vaya ya porque ya lo estaba aburriendo. Y lo cual fue así, se fue. En eso que se va, él se queda vuelta a reflexionar, y yo de nuevo vuelta, dije, ya comienzan las preguntas otra vez. Comienza a reflexionar y dice, ¿qué sentido tiene contar anécdotas sin saber poder vivir la experiencia de poder contarlas? Porque es muy diferente contar anécdotas ajenas a poder contar anécdotas vividas, porque de cierta parte al contar tus anécdotas vividas le das una emoción más interesante, es como un suspenso más llamativo, muy apegado. Entonces él se da cuenta que es muy importante contar anécdotas de nuestras experiencias, porque nos da cierto humor de poder contarlas a poder contar anécdotas ajenas. Después de esta reflexión, él se va, él se va al restaurante donde él siempre cotidianamente va. Y ¿qué pasa? Que en este lugar se encuentra con un médico, y aquí otra crítica importante. Se encuentra con un médico, y ese médico hace una broma a la empleada del lugar, y la empleada es como que no lo toma muy considerado su chiste. Entonces, para el Roche, creo yo, que el médico comenzó a mirar a lugares. Miró a un señor que estaba cerca de él, y es como que lo miró y le dijo un poco de cosas, y el señor es como que no le prestó atención. Después que no le prestó atención, por pena ya tuvo que buscar a otra persona, y se topa con quien no debe. Se topa con quien no debe, porque justamente él voltea y se topa con el protagonista, que es Ronquetín. Ronquetín estaba como bien vestido, con su camisita, como siempre anda bien formal. Entonces el médico pensaba que pertenecía a su estatus social, a su clase social.
Pero ¿qué pasa? Que Ronquentin es como que lo queda mirando y es como que lo queda mirando y voltea los ojos como que iluso, le dice. Bueno, eso yo pienso que él dice así, ¿no? Pero a él habrá dicho diferente, pero yo infiero que dice eso. Entonces no le presta atención y se da cuenta de que justamente habla del profesionalismo, de que la educación no simplemente es de la parte profesional, sino que viene ya desde antaño, desde casa prácticamente. Entonces hace como una idea de que la parte profesional de la persona no hace a la persona. Muy filosófico, se me confunde hasta que repito las palabras, pero cierta parte él da a entender que la parte profesional no hace o no convierte a la persona en una buena persona, de nuevo. Entonces, resaltando esa parte, él considera que el médico, al tomarlo como una parte de su estatus social, porque de por sí el médico creo que era un poco creído, habla de la burguesía, de la clase social que existía en ese tiempo y que le parecía un poco estúpido. Y tiene razón, porque él comenta que la parte de la burguesía es como que es... Porque el existencialismo es buscar el sentido, el significado de la vida, pero lo ve un poco estúpido que busque las personas que pertenecen a la burguesía fijarse solamente en el estatus social, de poder considerar solamente lo material y dejar a un lado lo afectivo que tiene uno, o sea, lo que le puede convenir. Entonces, él resalta que lo materialismo convierte a la persona en alguien que no... en alguien estúpido en ese sentido, porque no le hace buscar un significado a la vida, simplemente se centra en poder fijarse en lo material y dejar de lado su propia vida, cumplir sus propias metas. Y relacionándolo con la vida real, existen personas que solamente se fijan en lo material, se fijan en poder conseguir cosas y estar en un estatus social un poco alto. Entonces eso lo vuelve un poco estúpido porque no le hace, o sea, es como que una venda que lo ciega y se centran solamente en buscar ese sentido de poder tener más por la parte de ambición, pero en la forma material, en la forma económica. Eso hace que no busquen su propósito de vida, no encuentren su significado de vida, que pierde totalmente el existencialismo. Sería una parte negativa del existencialismo en ese sentido, porque en sí buscan ese sentido de poder tener más dinero, un estatus social más alto y poder considerarse poder acoplarse a la sociedad en ese sentido de la ideología. Entonces él se retira después de reflexionar otra vez, porque él siempre para reflexionando bastante. Entonces él se retira de cierto lugar y también quería resaltar que él estaba escribiendo una obra. Y es un poco irónico porque me confundió, soy consciente de que me confundió al leer la obra, de que él de que él estaba escribiendo, bueno, eso lo redacta al principio, que fue una parte que no dije en su momento, pero al principio él estaba escribiendo una obra, una novela, donde trata de un protagonista que asesina pues a un señor que es Pablo I. El protagonista se llama Márquez de Roldebón. Yo pensaba que Márquez de Roldebón era un protagonista o era un amigo de él, y yo decía, qué raro, ¿por qué narra que es un asesino? Yo pensaba y me confundió, porque yo pensaba que el protagonista, que es Ronquentin, era como un detective, un policía, y decía, qué raro. Y en eso comienzo a leer y llega la parte de que él estaba escribiendo su libro. Y me confundió bastante y volví a retroceder un poco desde los párrafos que estaba ahí, y a mí había salteado una parte donde él dice que estaba escribiendo un libro y el protagonista principal pues era Márquez de Roldebón, que era el presunto asesino de Pablo I. Y es interesante porque como el protagonista escribe, bueno, como el autor, que es Paul Sartre, escribe su novela que tiene de protagonista a Ronquentin, y justamente ese mismo protagonista escribe un libro dentro del libro, y eso lo hace irónico porque es como una cadena que él pues juega con los papeles, pues, ¿no? Y es sumamente importante porque nos da a entender otro punto de vista que tiene el protagonista y que tiene también el escritor. Entonces trataba de un aristócrata del siglo XVIII que era pues llamado Márquez de Roldebón.
yo lo escribo siempre los nombres los tengo bien anotaditos y con sus características en sí para poder ubicarlos, porque sus nombres yo me pierdo, porque si no digo el nombre es como que digo una característica pero no lo prefijo totalmente al personaje, y por lo cual puede ser confuso para mí y para el oyente que pues está viendo el video. Entonces, después de retirarse del lugar, claro, tiene un encuentro de nuevo. Tiene un encuentro con. Después de. Mucho antes de encontrarse de nuevo con el autodidacta, se encuentra con Annie. Ese punto quería llegar. Se encuentra con Annie. Entonces, se encuentra con Annie por medio de una carta. Y él tenía la esperanza. Bueno, yo siento que él lo veía como la esperanza a Annie. En ese sentido de que. Yo siento que en esa parte él se contradecía de la parte existencial, porque él tenía la esperanza de volver con ella, de poder retomar las cosas con ella y tener una relación normal, porque en cierta parte es como que sentía una ilusión, un enamoramiento por ella, y poder encontrarse era algo pues para él lo más feliz, el sentido ya lo encontró de su vida. Entonces, yo porque digo que se contradice, porque al encontrarse, al dejar que Annie sea la esperanza de poder volver, es como que se contradice en la parte también de la burguesía. ¿Por qué? Porque él dice, ¿por qué fijarse en lo material? ¿Por qué tener ese punto de vista de solamente fijarse en lo material, fijarse en tener un estatus social que es la burguesía y no encontrar su propósito de vida? Entonces yo me doy cuenta que él como que entrega toda la esperanza en Annie en poder retomar las cosas. Entonces, ¿por qué poner toda esa esperanza en Annie? Si puede poner toda esa esperanza que pierde en Annie en poder encontrar otro sentido a su vida. Pero en cierta parte es como que le doy la razón, porque él, después de esto, en una conversación que tiene con el autodidacta, narra que las personas deben seguir su propósito de vida, en poder pasar la niñez, la juventud, la adultez, la adolescencia, la adultez, y poder procrear, también poder morir. Este sentido es el propósito de la vida. Entonces siento que el poder estar con alguien forma parte de también poder procrear, porque de por sí es la etapa de la vida. Entonces es como que me contradigo, estoy confundido en esa parte, porque es como que pone toda la esperanza en Annie y a la vez deja de lado el existencialismo, creo yo. Pero se reúne con Annie, volviendo a la obra, sumergiéndonos de nuevo a la obra. Vuelve con Annie. No vuelve, se reúne con Annie, digo. Pero ¿qué pasa? Que se lleva una total desilusión por parte de Annie. En ese sentido que hay una parte de la obra que él dice que la jala y ve pues las arrugas, la ve demacrada a Annie y ya no sentía lo mismo. Él se fue totalmente triste, claro, después de haber platicado, después de haber conversado, también que él estaba con un egipcio, creo, un egipcio adinerado, y él al despedirse la dejó ir y él dice, la dejó ir y que vaya en búsqueda de su soledad. Es como que él dejaba que tengan la oportunidad de encontrarse con su soledad. Entonces, desde ahí no se volvió a tocar la parte de su encuentro. Y entonces, después de esto, tiene un encuentro también con el autodidacta. El autodidacta se encuentran en un restaurante conversando, y el autodidacta es como que tiene un punto de vista más romántico, es como que interpreta las cosas de manera positiva, porque justamente en una conversación llegan a un punto donde el autodidacta le dice al protagonista que él ama a todos, siente amor por todos, y él justamente le dice que amas a todos de acá del lugar, y le dice sí, y le dice tú no, yo no, le dice el protagonista, que ronca. Y el protagonista le señala a una pareja, le dice, ¿tú amas a esa pareja? Sí, yo la amo. Y le dice, y es como que, y el autodidacta le dice al protagonista, ¿tú no la amas? No, yo no los amo. Y es como que dice una broma que dice, entonces esto no existe, le dice el autodidacta. Y le dice, no existe. ¿Por qué? Le dice. ¿Tú qué infieres de ellos? Algo así. Él infiere, pues el autodidacta difiere la juventud, y difiere la belleza del amor, de la juventud también.
Entonces él le dice, ¿sabes de qué color es su cabello? Y le dice de color negro. Pero es como que tuvo un silencio, una pausa, porque como le dijo, ¿sabes de qué color es el cabello de la chica? Y él, me imagino yo que él volteó de forma como que discretamente para poder observar el color del cabello de la chica. Y le dice que el color es negro. Y simplemente le dice que él observa solamente la juventud, que forma parte del propósito de la vida. Pero lo que él infiere es la parte simbolista, en el sentido de que el autodidacta ve solamente la parte, interpreta la parte psicológica, por así decirlo, porque él, al observar la pareja, observa juventud, observa la belleza del amor. Entonces forma parte de símbolos, le dice el protagonista. Después de esto, después de la charla que tienen ellos, me estoy saltando creo una parte. Después de la charla que ellos tienen, bueno, ya después él se dirige, bueno, termina ahí, se dirige pues a la biblioteca. Creo que él trabajaba ahí, porque hay una parte donde dice de 9 a 1. Creo que trabajaba de 9 a 1 en la biblioteca. Entonces va a la biblioteca y en la biblioteca se encuentra con el autodidacta. Pero ¿qué pasa? Estaba también un guardián, yo le digo watchman. Bueno, se encuentra con un guardián de la biblioteca, lo cual el protagonista y el guardián observa cómo el autodidacta roza la mano de un joven, y esto pues provoca un total problema en el lugar, porque el muchacho sale corriendo. Y yo infiero que ese muchacho, porque si, bueno, era menor, el autodidacta era menor que el protagonista Ronquetin, porque Ronquetin tenía 30 años. Entonces el autodidacta habrá tenido pues sus 25 años, sus 20 años, pongámoslo así. Pero, ¿qué pasa? Que yo infiero la parte pedófila del autodidacta, muy aparte de que él sea homosexual, porque ahí se narra ya que es homosexual. Y hay dos críticas importantes que yo considero. La parte de rozar la mano del joven, porque si fuera un joven de su propia edad o un poco más adulta que el autodidacta, no saliera corriendo. Es como que le enfrentara, no, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás tocando la mano? ¿O qué pasó? Algo, ¿no? Pero no, salió corriendo. Entonces yo infiero que fue un niño o un adolescente menor que él. Entonces forma parte, creo yo, de la pedofilia, porque se narra también en la obra la parte de los deseos oscuros que tiene la persona, muy aparte de que él era homosexual. Entonces, otra parte de la crítica es que al final no terminamos de conocer a las personas. Tenemos una descripción diferente al poder conocer a alguien de manera directa, por así decirlo, pero no conocemos nunca los secretos oscuros de una persona. Entonces, esta pequeña parte de la vida del protagonista nos da a entender que por más que sea pues tu amigo, sea alguien conocido, nunca terminarás de conocer a la persona. Y nos damos cuenta que el autodidacta era homosexual, y por mi parte yo infiero que era pues pedófilo, porque sale corriendo el muchacho. Y el autodidacta, lamentablemente, por encontrarse en este lugar tan conflictivo, porque el guardián lo observó, y al observarlo pues el guardián le metió un puñete al autodidacta, justamente cuando el autodidacta voltea pues a poder contestar de forma verbal, a poder explicar, recibe otro puñete y cae. Entonces comenzó a sangrar por la boca, y el protagonista saltó pues encima del guardián, que lo deje, porque ya lo estaba pues golpeando. Entonces el guardián lo deja y le dice que se largue del lugar y que nunca vuelva. Acá es donde el protagonista sale con el autodidacta, que es Ronquetin, con el autodidacta, salen, y Ronquetin tan tajante le contesta pues el autodidacta le contesta a Ronquetin tajantemente que lo deje solo. Entonces en esa parte que lo deja solo, aquí me doy cuenta que él mata a dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque una, que lo ayudó a salir del lugar y lo estaba ayudando por ahí en la calle, auxiliándolo, por así decirlo, y también lo deja solo, porque justamente
él dice que lo va a dejar solo para que encuentre su soledad. En este sentido, por medio de la soledad puede encontrar el significado de su vida. Entonces, por eso digo la frase mata a dos pájaros de un tiro, porque lo ayudó y a la vez lo ayuda otra vez a poder encontrar el significado de vida que tiene el autodidacta, en encontrar un sentido a su vida y tener una ideología parecida a Rocketing. Entonces Rocketing va y decide pues reflexionar otra vez. Siempre reflexiona en cada anécdota. Eso me confundía porque lo releía y decía, ¿por qué? ¿Por qué se pregunta tanto? Debería vivir y aprovechar su vida en ese sentido, porque muy aparte de que tenga 30 años y sea joven, no se va a matar pues toda su vida preguntándose tantas cosas. Entonces yo decía, ya vive tu vida, pero esa es su convicción, esa es su ideología. Entonces no podemos cambiar la ideología de alguien. Sí puede ser una parte de consejo, ¿no? Bueno, mira, veo que mucho te preguntas tantas cosas, deberías pues aprovechar el momento en el que estás y seguir adelante. Y las preguntas no las puedes dejar de lado, normal, pero aprovecha ese momento. No te bases en que sea cosas así estúpidas, idiotas y tanta cosa. Pero es el protagonista, así que el protagonista manda. Y me doy cuenta también cuando llega a su casa, ya no decide escribir el libro que estaba de Márquez, junto con la presunta muerte de Pablo I. De esto, también prefiere escribir otra obra que sea parte de su vida, que el protagonista sea él mismo, que sea pues Antonie de Ronqueting. Entonces decide escribir un libro y también decide organizar su vida, organizar en forma de que sea una vida ordenada, disciplinada, relacionándolo con la música. ¿Por qué? Porque de esta forma, organizando las letras de cada anécdota de su vida, va formando la melodía de su propio transcurrir, de su propia vida. Entonces finaliza la obra con la presunta lluvia que se va, pues que él predice. Hay otra parte también de la obra que él dice que se preocupa que ya no pueda predecir el futuro. Entonces aquí también me doy cuenta que forma parte de un estilo, de un tiempo presente y también pasado. ¿Por qué pasado? Porque usa una técnica narrativa que es el flashback. Conforme va pasando el tiempo va teniendo recuerdos pasados, por ejemplo con Annie, también con la dueña que es Francois, con la dueña Francois, y también con el autodidacta, porque tiene otra ideología y es como que lo lleva a tener un conocimiento más abierto, que no se vuelva una persona cerrada. Entonces nos damos cuenta que él pues dice, ya se siente ese olor a madera de la casa, del hotel donde estoy, y al día siguiente va a llover. Entonces ahí finaliza la obra. Por mi parte, una obra muy interesante, muy confusa en ese sentido de sus preguntas, y me confundió la parte de que él estaba escribiendo un libro. Me confundió totalmente esa parte porque yo pensaba que el protagonista Márquez de Rolevón y Pablo I pertenecían o sea, eran personajes que estaban cerca del protagonista, y me confundió bastante. Entonces aquí es donde yo pues ya analicé bien, releí un poco de párrafos y me centré bien para poder tener una idea más concisa. Para leer esta obra, por mi parte sugiero que tengan bastante paciencia. Es una obra muy interesante, muy bonita, que explica la parte del existencialismo. Cada persona al leerla va a tener una diferente perspectiva. Por mi parte, yo tenía esa confusión de que tanto se preguntaba, tantas preguntas tenía y por qué no aprovechaba su vida. Pero forma parte de liberar y poder llegar a un punto de poder encontrar el sentido a la vida, que eso vuelve la esencia del existencialismo. Entonces, una obra que tiene un estilo pues un estilo indirecto, porque él escribe prácticamente un diario donde está pues todos los días que pasaba y narraba sobre su vida, y cada personaje cumple un rol muy importante de su propia vida que él va ubicando conforme va relacionándose con ellos, va teniendo preguntas, va reflexionando, va a poner en práctica su filosofía y encontrar un sentido muy especial, un sentido crucial en su vida.
Entonces me siento muy feliz de haber leído la obra porque conozco un poco de existencialismo y es como que me da una idea más concisa de qué consiste, de poder centrarnos en sí, en nuestra vida y no poder fijarnos en el materialismo, no poder fijarnos en cosas económicas que nos hace perder prácticamente el tiempo. Eso trata de decirnos. Entonces, bien, otro punto que quiero aclarar también es la forma en cómo utiliza términos formales muy rebuscados. Tengo anotados varios términos aquí en mis documentos. Eh, Resalto bastante la forma culta que él escribe usando términos formales. A la vez, él es como que tiene un equilibrio total en poder contarlo de forma coloquial, porque es parte de su vida, es una anécdota que él está contando en la novela, que es un diario prácticamente. Entonces, lo cuenta de una forma coloquial, por así decirlo, y también de forma o de manera formal. Por ejemplo, tenemos fruslerías, que es cosa de poco valor o importancia. Me parecía confuso poder leer y no poder buscar el significado. Y no podía dejarlo atrás porque es como que sigo leyendo y no le encuentro el sentido por un simple término. Y es importante analizar cada término que dice. Por ejemplo, tenemos guijarro, que es piedra pequeña de río; tranvía, que es un vehículo de transporte. Tenemos solapadamente, que esto forma parte del término del autodidacta, que cuando se descubre que era homofóbico y que estaba pues rozando la mano de un joven. Súbitas, algo que se produce pronto, inesperado. La metamorfosis, que es el cambio, la transformación. Ya conozco ese término, pero me gusta la forma en cómo lo emplea en el cambio o transformación, que forma parte de su filosofía de poder buscar el sentido de la vida, como ciertas ideas que él tenía iban cambiando conforme transcurría su vida. También tenemos tramoya, un conjunto de teatro, decoración y efectos escénicos. Insípido, y varios términos que tengo aquí anotados en mis documentos con sus significados. Y me gusta la forma que utiliza estos términos porque me ayuda a poder tener una idea más concisa y poder tener un lenguaje más formal. En este sentido, quiero finalizar con una parte que me pareció graciosa de la obra, que lo tengo aquí anotado. En la página a ver, 5, donde redacta pues la forma en que cómo comienza su obra, pues, su novela, en la base de que comienza a las 10:30. Al terminar esa pequeña anécdota de su diario, al terminar dice: voy a acostarme, estoy curado, porque habla de la náusea, ¿verdad? La náusea, conforme iba pasando las cosas, la náusea representaba como el asco o el odio que tenía hacia la sociedad, del no buscar un sentido, un significado de la vida. Entonces me doy cuenta que conforme iba pasando diferentes anécdotas de su vida, esas pequeñas cosas que él detestaba, que él odiaba de la gente, es como que se iba acumulando poco a poco, y cada acumulación que tiene llega a un límite, y en ese límite es donde ya sentía la náusea, esa sensación, esos síntomas ¿cómo se diría? Esos síntomas que él sentía odio y asco por la gente que no encontraba el sentido y el significado de su propia vida. Entonces, para finalizar, una parte que me pareció graciosa, donde dice: voy a acostarme, estoy curado, renuncio a escribir mis impresiones día por día como las niñas, pero porque es un diario, en un lindo cuaderno nuevo. A él mismo dice, es como que se contradice, porque dice: renuncio a escribir mis impresiones día por día. Esto ya es como redactar su diario, las anécdotas que él tiene, y lo relaciona como las niñas, forma parte de la símil, porque hace una comparación, como las niñas, en un lindo cuaderno nuevo. Y pasa directo a lunes 29 de enero de 1932 y comienza a redactar otra anécdota de su vida. Entonces este punto me pareció chistoso, porque él se contradice y pasa directamente a otra anécdota. Con esto finalizo la obra, la novela muy interesante, y agradecer con todos los oyentes. Espero que les haya servido a tener una idea un poco más concisa de acuerdo a la interpretación que yo he tenido al leerla y al poder citar algunas cosas de la obra que tenían cada personaje.
Con esto me despido, muchas gracias con todos y hasta pronto.